Nos encontramos nuevamente aquí, en Política y Producción, el programa de la USIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Esta semana continuando con la temática de la explotación petrolera offshore en el mar argentino, entrevistaremos al doctor José Ezain, abogado y docente universitario, especialista en Derecho Ambiental, para conocer otra voz y otra visión con respecto a esta temática que se viene desarrollando aquí en nuestra ciudad y en nuestro partido, y en la costa bonaerense en particular, sobre la explotación petrolera. Con él, luego del corte, analizaremos los alcances de la reciente normativa sobre la exploración sísmica. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Como les indicamos al principio del programa, nos encontramos con el doctor José Ezain, especialista en Derecho Ambiental, para continuar abordando la temática de la exploración offshore en la Argentina desde otra mirada, desde la mirada de un especialista en Derecho Ambiental, analizando las resoluciones y los procesos llevados a cabo hasta ahora por esta falta de información que se viene dando y venimos advirtiendo que hay en estos momentos dentro de la opinión pública. Buenas tardes, José. Un gusto, y me encanta esto de poder venir a hablar para informar sobre este tema. Encontramos nosotros en la opinión pública que hay un desconocimiento, ¿no? Desde todos los puntos de vista y desde todos los sectores en cuanto a cuál es la información disponible y a cómo es el proceso de lo que se ha anunciado ahora, de esta resolución 436, que permitiría la exploración sísmica o la exploración petrolera en las costas argentinas y sobre todo en estos polígonos ubicados a 350 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. Sí, lo que se ha realizado en el marco del Ministerio de Ambiente de la Nación es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para la adquisición sísmica en el marco de la exploración, que es la primera etapa en materia minera y en materia hidrocarburífera, la etapa que precede a la explotación. Y en esa etapa lo que se está haciendo es primero pedir cuál es el proyecto para llevar adelante la exploración, evaluar las consecuencias ambientales que puede traer ese proyecto antes de ejecutarlo, y si no tiene consecuencias ambientales, aprobarlo. Si las tuviera y se pueden mitigar esos impactos, aprobar las fórmulas de mitigación. Y eso es lo que se ha dado en el marco del Ministerio de Ambiente de la Nación. Todo esto está regulado en la resolución conjunta de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente, en realidad era la Secretaría de Ambiente en ese momento, la resolución 3/2019, y además está regulado en la Ley General del Ambiente, la 25.675, que es una ley nacional que regula la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Recién comentabas la resolución 3/2019, se me ocurre por el número que es una resolución de principios del 2019, una resolución del gobierno anterior, no solo de este gobierno, ¿no? Porque venimos marcando esto en algunos programas, o se ha marcado de que es una acción, una política que empezó en un gobierno que está continuando otro, de diferentes banderas y sentidos políticos. Sí, es una resolución que la dictó la gestión anterior en el último año de gestión, y es una resolución conjunta. Y es una buena resolución porque es una resolución que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en detalle, algo que la Ley General del Ambiente trae, pero en términos más generales. Los artículos 11, 12 y 13 de la Ley General del Ambiente establecen las líneas centrales, las directrices centrales del procedimiento, y esta resolución establece con mayor grado de detalle cuál es la intervención del gobierno en las diferentes carteras del gobierno nacional, tanto Ministerio de Ambiente como Secretaría de Energía, como Subsecretaría de Pesca y todas las áreas pesqueras, incluso el INIDEP, la intervención en este procedimiento. Cuando hablamos de esta resolución que se dio a conocer sobre fines de año, que generó algunas movilizaciones,
algunos reclamos de diferentes sectores, algunos productivos, sobre todo desde los sectores ambientales. Esta resolución dictada sobre fin del año 2021 se correspondía con ese proceso de la resolución 3/2019. ¿Seguía ese lineamiento? Exacto, es la declaración de impacto. Es una resolución, la resolución es la 436/2021. Fue publicada el boletín oficial del 30 de diciembre, está fechada el 24 de diciembre. Esa resolución contiene varios artículos. Algunos artículos se refieren al levantamiento de la suspensión del procedimiento que había sido dictada por la Secretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente en el mes de octubre, mediante resolución 16/2021. Y en otro artículo lo que hace es aprobar el proyecto de adquisición sísmica que había sido sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Es decir, esa aprobación oficiaría como declaración de impacto ambiental para el procedimiento regulado en la resolución 3. Recién mencionaba el tema de la exploración sísmica. Ya para la delimitación de estos polígonos, de estos CAN, como es el nombre técnico que hemos visto, ¿ya ha habido exploración sísmica en su momento también? Para la delimitación de estos, no. Lo que ha habido han habido adquisiciones sísmicas y ahora esta es en detalle, es la que se hace en 4D. Y han habido otras experiencias de exploraciones sísmicas en el mar argentino en diferentes lugares. Han habido algunas hechas por provincias, otras por nación, y esta es la primera que se hace cumpliendo bien las normas legales, porque el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que prevé la resolución 3 es un procedimiento bastante ajustado a la Ley General del Ambiente. Y además coordina a las dos autoridades, la autoridad sectorial, que es la Secretaría de Energía, y la autoridad ambiental, que es el Ministerio de Ambiente. Sobre los casos anteriores, ¿se conoce alguna experiencia positiva o negativa en cuanto a la exploración sísmica? Y hay un antecedente que es el antecedente de Caleta Paula, donde los desembarques de merluza quedaron en cero durante más de 1 año y medio. Esa fue una exploración que se hizo por una provincia y es un antecedente que debería ser considerado en el marco de este procedimiento. De la información que uno pudo ver cuando intervine en la audiencia pública, no habían habido consideraciones respecto a ese caso, y es un caso que no digo que nos alerte para no hacer la actividad, pero sí que debería ser considerado y con buena información descartado, ¿no? Esta resolución que mencionaba recién, la 436, que se publicó sobre fin de año, que fue la que generó tanta movilización en la opinión pública, plantea la aprobación de un diagnóstico de impacto ambiental, o no recuerdo el nombre técnico. Sí, se llama Plan de Gestión Ambiental. Plan de Gestión Ambiental. ¿En qué consta esto para la audiencia que nos está mirando, para que pueda entender cuál es este procedimiento que se hizo y los niveles de control que hay sobre ello? Bueno, la declaración de impacto ambiental a posteriori le sigue un plan de gestión ambiental. Esto no está en esta resolución, sino que en la resolución lo que se dice es que cuando se haga el plan de gestión ambiental, ese plan de gestión ambiental va a ser sometido a control y fiscalización por la Secretaría de Energía. El plan de gestión ambiental es el detalle técnico de lo que se aprobó. Es decir, la autoridad lo que dice es que aprueba el proyecto de exploración, y el detalle técnico lo que va a decir es cuáles son las pautas y las instrucciones precisas para que esa aprobación se lleve a cabo, y digamos, los márgenes por fuera del PGA no van a estar autorizados. Entonces, las temporalidades, el tipo de acciones que se pueden hacer en esas temporalidades forman parte del PGA. Digamos, el PGA es el núcleo central del procedimiento en la etapa de ejecución, y por eso es tan importante, sería tan importante que ese PGA fuera controlado y fiscalizado por la autoridad que dictó la declaración de impacto ambiental, y no como está previsto en esta resolución 436, que sea la Secretaría de Energía. De todas maneras, ese no es un error de esta resolución. La propia resolución 3 del 2019 lo tenía así previsto, y para mí ese es un error que está previsto ya en el procedimiento general, porque esto desdobla el criterio que tiene quien autoriza y quien luego ejecuta la fiscalización y el control. Hablábamos fuera de cámara sobre
la declaración de impacto ambiental y cómo era el proceso hasta llegar a esta declaración, que era el estudio de impacto ambiental, la evaluación. ¿Podría brevemente explicarle a nuestros televidentes en qué consiste cada una de esas etapas y quiénes intervienen? Bueno, lo ha aprendido bastante bien en la charla previa, porque lo dijo bien ahora. Sí. El procedimiento completo administrativo se llama evaluación de impacto ambiental. Sí. Se inicia con un estudio de impacto ambiental que lo presenta siempre el proponente. Si es un proyecto del Estado, lo hará el Estado. Si es un proyecto como este, lo presenta Equinor en este caso, en realidad la consultora que contrata Equinor. Ese estudio de impacto ambiental es sometido a los criterios y los informes de las autoridades de gobierno, que pueden tener información respecto a los impactos que dice la actividad puede generar, el titular de la actividad dice que puede generar, y luego lo que se hace es someterlo a un procedimiento de participación e información, que puede ser una audiencia pública, pero podría ser por escrito. En este caso, la resolución 3 dice que es una audiencia pública, y la ley se dio en su momento. Y es el que ya se dio el año pasado, se ejecutó. Es una audiencia pública, y lo que se hace luego de la audiencia pública es considerar las opiniones de todos los que participaron. Si la autoridad tiene una opinión divergente, es decir, distinta de alguna opinión que se virtió en la audiencia pública, la tiene que fundar, el apartamiento tiene que ser fundado, y luego de eso se hace la declaración de impacto ambiental, que puede ser aprobando o rechazando. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no acepta las aprobaciones condicionadas. Se aprueba o se rechaza. Lo que se hace es, cuando se aprueba, luego le sigue el PGA, que es el Plan de Gestión Ambiental, que es el detalle técnico de cómo se cumple cuando se aprueba con la declaración de impacto ambiental, y la ejecución del PGA es clave porque si hubiera incumplimientos del PGA, esos incumplimientos pueden hacer caer la autorización. Entonces, por eso es clave el control y la fiscalización del PGA. Antes de ir al corte y seguir con el tema del PGA, como usted decía, una duda que ha quedado bastante subyacente, ¿no? Que es esto de si el estudio de impacto ambiental lo hacía el Estado o lo hacía un privado, y en este caso, ¿cuál es la intervención del Estado? Entendemos de que si la evaluación de ese estudio lo hace el Estado, independientemente de quien haya hecho el estudio original, lo que corresponde, digamos, es verificar bien esa evaluación y después, en base a eso, hacer la declaración de impacto ambiental, que en este caso ya fue dada y fue satisfactoria. Claro, el estudio de impacto ambiental siempre lo hace el titular que propone el proyecto, porque es quien va a tener las ganancias económicas derivadas de ese proyecto. Si es el Estado, si es una autopista, el Estado, el área del Estado que va a titularizar eso, va a tener que hacer ese estudio de impacto ambiental. Pero si es un privado, es el privado el que tiene que hacer el estudio de impacto ambiental, contratará a alguien, alguna consultora que haga el estudio de impacto ambiental. Como en el caso de una industria que se instala, por ejemplo. Como cualquier industria. Con sus efluentes. O cualquier comercio. Aquí en el municipio de General Pueyrredón lleva adelante procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y los estudios de impacto ambiental los llevan los privados. Claro. Muchos que están afiliados a la USIP deben saber de lo que estoy hablando, y en eso es lo justo, porque si no el Estado estaría cargando con un gasto que lo tiene que llevar adelante quien es el interesado económico en la actividad. Lo que hace el Estado es tener, a posteriori de eso, llevar adelante todas las evaluaciones. Por eso el procedimiento se llama de evaluación de impacto ambiental, porque lo que hace es evaluar el estudio que presentó el particular y lo somete a las autoridades que tienen competencias en la materia. Puede ser que el estudio cruce varias materias, aguas, biodiversidad, y entonces haya que evaluarlo por varias carteras del Estado. Toda esa información, la del particular y la del Estado, es la que luego se somete a participación. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Gracias. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Continuamos con el doctor José Sainz sobre el tema hidrocarburífico, fundamentalmente
sobre la declaración de impacto ambiental para la exploración sísmica aquí en las costas argentinas y en las proximidades de la ciudad de Mar del Plata. Y en este segundo bloque para hablar del plan de gestión ambiental. Decíamos recién, doctor, de que ya está la declaración. El Estado, el estudio lo hace el privado por una cuestión de que asume los costos como cualquier otro emprendimiento que tiene que ver con lo ambiental, más allá de que sea el petróleo, sea offshore, onshore o fuese cualquier industria. La responsabilidad del Estado es evaluar y después la de dar el visto bueno o rechazar, ¿no? Aprobar o rechazar, y ya se encuentra la declaración aprobando esta instancia. Esto es acompañado luego por un plan de gestión ambiental. Sí, no quiero dejar de señalarle que la resolución 436 del 2021, que es la que incluye en un artículo la aprobación, la declaración de impacto ambiental, puede ser sometida a revisión ante la justicia y podría ser sometida a procedimientos administrativos de revisión también y posteriores también en la justicia. Porque si han habido problemas en el trámite o si la propia declaración no sostiene el formato y los requisitos para una declaración de impacto ambiental, podría ser revisada, podría ser anulada. Así que en caso de que se quede firme, diríamos los abogados, es decir, que sea respaldada porque nadie la impugna o que los jueces la terminan confirmando, la etapa que seguiría es la ejecución de la declaración de impacto ambiental, donde el plan de gestión ambiental tiene un rol central, porque es el que tiene las instrucciones precisas de cómo se hace la ejecución. Esto sería la declaración de impacto ambiental, dice este es el impacto que puede tener, el plan de gestión es cómo mitigar ese impacto. Lo que dice la declaración es las formas para mitigar los impactos son estas, y el PGA establece cómo se ejecutan las acciones para eso. Nos encontramos en esta instancia también por algo que hablábamos fuera de cámara, donde lo que se está evaluando hoy es la exploración sísmica. Hay algunos sectores que plantean lo de las costas empetroladas, lo de un posible GLAWAP, creo que es el nombre técnico, pero que es un derrame que puede haber, o una explotación, digamos, y que salga petróleo al mar, incluso que llegue a las costas. ¿Esto es posible en esta etapa que se aprobó ahora? No, la etapa es una etapa que se refiere a la exploración, que es como la primera mitad del procedimiento, que ya tiene de por sí, la actividad que se va a llevar adelante es una actividad que tiene un alto potencial de impacto ambiental, pero no por derrames, a no ser que hubiera un problema con el buque que estuviera haciendo la exploración, pero más que eso no, y como cualquier buque. Pero no es un buque transportador tampoco de... No, pero sí tiene una actividad con un alto impacto, porque lo que va a hacer es llevar adelante actividad sonora en el mar. Fíjese, la ley de pesca prohíbe el uso de explosivos o aparatos sonoros como técnica de realización de la pesca, es decir, que es muy sensible al respecto, porque es una de las actividades más sensibles para mamíferos marinos, para todo el ecosistema marino e incluso para las especies que tienen valor comercial. El énfasis tiene que estar puesto en esos impactos y no en los impactos a los que usted se refiere, que seguramente van a debatirse. No es que no se vayan a debatir, la gente que se quede tranquila, pero se va a debatir cuando se haga la otra etapa, la evaluación respecto a la exploración. Esta es la etapa la etapa de explotación. Esta es la etapa de exploración. Esa nueva etapa va a requerir otro estudio de impacto ambiental, otra evaluación de impacto ambiental y otra declaración de impacto ambiental y su propio plan de gestión ambiental. Exacto, ya lo aprendió. Aprobé el examen. Exacto. Aprobé el examen de Derecho Ambiental. Aprobado el examen. En su opinión, esta situación que se viene dando hoy en base a esta polémica que se ha armado con lo hidrocarburífico, ¿corresponde al proceso que ha seguido o a la falta de información al público de qué es lo que se ha hecho y cuáles son estos impactos? Yo creo que los dos sectores que están hoy en pugna tienen un poco de responsabilidad, pero también la responsabilidad es porque esto no estamos acostumbrados a que se haga. Claro. Entonces, en los países en donde ya hay historia haciendo estos procedimientos, estas cosas ya están como limadas. Quien hace el estudio de impacto ambiental lo hace mejor, fue bastante deficiente, y eleva el grado de información. Cuando el proponente tiene buena información y la somete, bueno, el debate se eleva. Cuando la información inicial es mala, el debate es malo.
Y del otro lado, bueno, se aprovecha la falta de información para crear fantasmas, pero es algo que sucede en general y bueno, yo creo que en una sociedad democrática hay que saber aceptar todas las opiniones. Yo como profesor que soy de la facultad entiendo que todos pueden tener diferentes opiniones y lo que hay que saber es aceptarlas a las otras opiniones. Y no lo digo para cualquier sector, porque hay muchos sectores que están como radicalizados y no escuchan. Y hablo de los dos sectores en pugnas. Claro. Y bueno, y acá lo que hay que lograr es tener una buena decisión, con buena información de base para que la decisión sea lo más técnica posible y que evite, si va a haber algún impacto, lo pueda evitar, ¿no? Dos cuestiones que quedaron pendientes, doctor, escuchándolo, es ¿hay alguna política, alguna acción, alguna reglamentación que plantee la necesidad de un seguro de caución, de alguna herramienta para remediar cualquier daño que se pueda llegar a generar, tanto ambiental, económico, social? Sí, son salvaguardas que deberían haberse tomado. La resolución no lo tiene previsto. La 436, la del último día del año pasado, habla de que si cabe que se aplique el mecanismo del seguro ambiental, pero en realidad esta es una actividad que puede tener un alto impacto sobre el ambiente y el artículo 22 de la Ley General del Ambiente obliga a tener o el seguro ambiental o algún mecanismo que garantice que en caso de insolvencia o problemas para enfrentar la contingencia, bueno, ese mecanismo va a estar para sostener lo que puede ser una remediación ambiental o inclusive impactos sociales o económicos para determinadas personas, ¿no? Y la segunda pregunta es, hace algunos días atrás, el municipio de General Pueyrredón presentó un recurso, en su momento, una acción judicial por este tema en contra de la resolución. Usted sabrá más los alcances de la misma o no, pero es si esto, digamos, cuáles son estos alcances fundamentalmente y en qué puede llegar a intervenir en este proceso y cuáles son los fundamentos. Mire, yo no conozco en detalle el expediente, pero lo que sí creo es que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental como se hizo fue violatorio de las autonomías municipales y provinciales que tienen prevista sobre todo la ley de pesca. Es decir, ahí se ha leído todo el proceso en base a la ley de hidrocarburos y no a la ley de pesca, en donde las provincias, para ese sector en donde se va a realizar la exploración, bueno, tienen un órgano que es el Consejo Federal Pesquero y que es un órgano que lo integran las provincias. Entonces, me parece que las autonomías, esto no significa que las autonomías provinciales y los municipios, que son actores claves en esto porque económicamente pueden verse afectados, tengan la posibilidad de veto sobre el procedimiento o beneficiados. Exacto. Entonces, no es la posibilidad de veto, pero sí la posibilidad de opinar y una opinión calificada, porque un intendente no puede ser igualado a cualquier ciudadano en una audiencia pública con 5 minutos. El municipio debe ser informado sobre los aspectos y pedírsele cuál es la opinión para tenerla en consideración. Quizá en los municipios costeros puedan corregir aspectos que conocen más ellos que las autoridades. Así que yo creo que un procedimiento así debería haber tenido una actuación, un trato diferente. El acuerdo de Escazú, que está aprobado en la Argentina, lo prevé, así habla de actores relevantes. Yo creo que el municipio debería haber sido tratado de otra manera. Muchísimas gracias. Esta fue la entrevista con el doctor José Esain, especialista en Derecho Ambiental. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Hemos llegado al cierre de este programa con la entrevista al doctor José Esain, especialista en Derecho Ambiental, para analizar la última normativa sobre la exploración sísmica en nuestra región. Buscamos poner algunas certezas sobre la falta de información en un tema sobre el que se han planteado algunas controversias, tanto por la falta de información como por las diferentes posiciones ambientales y políticas. Un tema que, como dijimos anteriormente, donde debemos merituar y dimensionar las problemáticas para poder transformarlas en oportunidades para nuestra zona.
donde podamos lograr un desarrollo sostenible que tenga en cuenta tanto el impacto ambiental como el impacto social y el impacto económico para nuestra región. Debemos tener, por parte de nuestros dirigentes, la capacidad de generar soluciones superadoras que permitan esta sana convivencia entre los diferentes sectores productivos, cuidando tanto los aspectos de la misma como sus aspectos tanto positivos como negativos, y las acciones que sean necesarias para poder aclarar las dudas y los temores de algunos sectores y, en todo caso, poder subsanar los procedimientos para que estos temores o riesgos desaparezcan y que permitan convivir diferentes actividades que modifiquen la matriz productiva de nuestro partido, para que uno de estos beneficios sea mejorar la situación laboral que impacta tanto en lo social como en lo económico. Una matriz productiva que desde hace tiempo buscamos cambiar para evitar los altos índices que periódicamente vemos de desocupación en nuestra ciudad, permitiendo disminuir los mismos y aumentar los niveles salariales. Necesitamos pensar en el hoy y en el futuro, y con los recaudos necesarios para poder transformar las problemáticas que se puedan plantear en oportunidades para remediarlas y lograr el desarrollo sostenible de nuestra ciudad. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene nuevamente aquí, en Política y Producción, el programa de USIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata.